Nunca confía en las cosas demasiado baratas. Pero cuando vives en East Los Ángeles, sin papeles, con un hijo y sin muchas opciones, aprendes a aceptar lo que el mundo te ofrece sin hacer preguntas. La casa estaba en la calle Rowan, una calle estrecha, con árboles secos y casas viejas que parecían cansadas de existir. El anuncio decía: se renta, entrada inmediata, precio especial. El precio era casi la mitad de lo normal. Eso debió ser la primera señal. Mi esposo Javier fue el que habló con el dueño. Yo me quedé afuera con Mateo, nuestro hijo de 8 años, observando la fachada. La casa era gris. No sucia, no abandonada, solo apagada, como si no quisiera ser vista. «Mamá», dijo Mateo en voz baja, «¿por qué esa casa no tiene cortinas?» Miré las ventanas, vacías, oscuras, como ojos abiertos que no parpadeaban. El dueño se llamaba Mr. Harris. Nunca nos miró directamente a los ojos. «La casa es vieja», dijo sin emoción. «Si buscan lujo, este no es el lugar». «Solo buscamos tranquilidad», respondió Javier. Mr. Harris sonrió por primera vez, pero fue una sonrisa corta, incompleta. «Aquí siempre hay silencio», dijo. «Demasiado silencio». No entendí por qué, pero sentí un escalofrío. Dentro de la casa. Por dentro todo estaba limpio, demasiado limpio. Las paredes recién pintadas ocultaban algo. No sabía qué, pero lo sentía. El aire era pesado. Mateo no soltó mi mano. «Mamá, huele raro». No era gas, no era humedad, era un olor viejo, como ropa sudada guardada por años. «Nos acostumbramos», dijo Mr. Harris rápido. «Entonces, ¿la quieren o no?» Javier dudó solo un segundo. «La tomamos». Ese fue el momento exacto en que todo comenzó. La primera noche. Dormimos en colchones en el suelo. A las 3:12 de la madrugada, abrí los ojos. No sabía por qué. El cuarto estaba oscuro. Entonces lo escuché. Un sonido lento, rítmico, como una respiración. Pensé que era Javier, pero él roncaba. El sonido no venía de la cama, venía de la pared. Me levanté despacio y apoyé la mano. La pared estaba tibia, no fría, no normal. Tibia, como piel viva. Retiré la mano de golpe y la respiración se detuvo. El niño despierto. A la mañana siguiente, Mateo no quería desayunar. «No dormí», dijo. «¿Por qué?», pregunté. Mateo me miró serio. «Porque alguien caminó toda la noche dentro de la casa». Javier rió nervioso. «Son ruidos normales». Mateo negó la cabeza. «No caminaban, papá». «¿Entonces?», Mateo susurró. «Buscaban». Javier y yo intentamos reírnos de las palabras de Mateo esa mañana. «Es solo la casa nueva, mijo», le dije, revolviéndole el cabello. «Todo suena diferente cuando no conoces los ruidos». Pero en el fondo, yo también sentía que algo no encajaba. El desayuno fue rápido. Huevos revueltos, tortillas calientes que trajimos de la tiendita de la esquina. Mateo apenas probó bocado. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su papá, miraban hacia las paredes como si esperara que algo saliera de ellas. Durante el día, tratamos de hacer la casa nuestra. Javier colgó las pocas fotos que teníamos. Una de nuestra boda en Tijuana, otra de Mateo bebé en brazos de mi mamá, que Dios la tenga en su gloria. Yo barrí el piso, aunque ya estaba limpio, demasiado limpio. No había polvo, ni telarañas, ni ese olor a vida que tienen las casas habitadas. Solo ese aroma viejo, como a sudor encerrado, que parecía filtrarse de las paredes. Al mediodía, Mateo se acercó a mí mientras lavaba los platos. «Mamá»,
¿Escuchaste anoche?, susurró. ¿Qué, hijo? Pasos, pero no eran pasos normales. Eran como si arrastraran algo pesado, y luego voces, muy bajitas, como si hablaran dentro de la casa, pero no con nosotros. Sentí un nudo en la garganta. Fue el viento, Mateo, o los vecinos. Pero no había vecinos cerca. La casa estaba sola en esa parte de la calle Rowan, rodeada de lotes vacíos y árboles secos que crujían como huesos viejos. Esa tarde, Javier salió a buscar trabajo en las construcciones de Boyle Heights. Mateo y yo nos quedamos solos. Decidí explorar un poco más la casa para convencerme a mí misma de que todo era normal. Subí al ático por una escalera plegable en el pasillo. El aire allí arriba era más pesado, como si la casa contuviera el aliento. Encontré cajas viejas cubiertas de polvo, las únicas cosas polvorientas en toda la casa. Abrí una, ropa antigua de hombre, camisas amarillentas, un sombrero fedora roto. En otra, fotos en blanco y negro de una familia que no conocía. Un hombre serio, una mujer sonriente, 2 niños pequeños. Miré las fechas en el reverso, 1958. Bajé rápido con el corazón latiendo fuerte. Guardé las cajas en un rincón como si al esconderlas pudiera olvidarlas. La segunda noche fue peor. Nos acostamos temprano, exhaustos. Mateo se durmió entre nosotros, abrazando su osito de peluche que trajimos de nuestro apartamento anterior. Yo no podía dormir. El silencio era absoluto, como dijo Mr. Harris. Demasiado silencio. Entonces empezó de nuevo. La respiración, lenta, profunda, venía de abajo, del piso. Apoyé la oreja en el colchón y la sentí vibrar ligeramente, como un pulmón gigante inhalando. Javier se despertó. «¿Qué pasa, amor?» «Escucha», susurré. Los dos nos quedamos quietos. La respiración continuó, rítmica, paciente. Luego, algo más, un roce, como uñas arañando madera desde abajo, lento, deliberado. Ras, ras, ras. Mateo se removió en sueños y murmuró: «Están buscando». Me levanté de un salto y encendí la luz. Nada. Solo nosotros 3 en la habitación vacía. Bajamos al salón con Mateo en brazos. Javier revisó la puerta, las ventanas, todo cerrado. No había nadie, pero el sonido no paró. Ahora venía de las paredes laterales, como si algo se moviera dentro de ellas, buscando una salida o una entrada. Al día siguiente, Javier decidió que era hora de preguntar en el barrio. East Los Angeles no es lugar para guardar secretos. La gente habla, especialmente las señoras mayores en las bancas del Parque Evergreen. Fuimos a la tiendita de Doña Rosa, una salvadoreña que llevaba 30 años vendiendo frutas y chismes. Javier compró unas sodas mientras yo vigilaba a Mateo afuera. ¿La casa en Rowan? La gris, la que parece muerta, dijo Doña Rosa bajando la voz. «Ay, no, mijo, esa casa tiene historia». Nos contó lo que sabía. En los años 50 vivía ahí una familia, los Ramírez. El papá trabajaba en las fábricas, la mamá en casa con los 2 niños. Un día, los niños desaparecieron. Simplemente no estaban. La policía buscó por semanas. Encontraron rastros de sangre en el sótano, pero nunca los cuerpos. El papá se volvió loco, dijo que la casa se los tragó. La mamá se ahorcó en el ático. El papá desapareció también. Desde entonces, susurró Doña Rosa, haciendo la señal de la cruz. La gente oye cosas, respiración, pasos, como si buscaran algo que perdieron, o a alguien. Mateo, que escuchaba todo desde la puerta, palideció. «Ellos buscan a sus hijos», dijo con voz temblorosa.
No quisimos creerlo. Javier rió nervioso. «Son cuentos de viejas, doña. Gracias por la info». Pero al volver a casa, el aire se sentía más pesado, como si la casa supiera que hablábamos de ella. Esa noche, Mateo no quiso dormir solo. Lo pusimos en nuestra habitación. Yo rezaba el Padre Nuestro en silencio, como me enseñó mi abuela en México. A las 3:12, otra vez, miré el reloj del celular. Empezó. Pero ahora era más fuerte, más cerca. Y luego, voces, bajitas, infantiles. «Mamá, ¿dónde estás? Papá, ven». Susurros que parecían venir de todas partes, de las paredes, del techo, del piso. Mateo se sentó de golpe en la cama. «Ellos son, los niños». Javier encendió todas las luces. Revisamos cada habitación. Nada. Pero en la pared del salón, donde ayer no había nada, apareció una mancha, húmeda, como si algo hubiera sudado desde dentro. Y en el centro de la mancha, huellas pequeñas, de manos de niño, presionando desde el otro lado. No podíamos ignorarlo más. Javier decidió abrir una pared. «Si hay ratas o tuberías rotas, lo arreglamos y listo», dijo, tratando de sonar valiente. Compró herramientas en la ferretería. Mateo y yo lo miramos mientras martillaba el yeso en el sótano, el lugar más oscuro de la casa, con una sola bombilla colgando. El primer golpe abrió un agujero pequeño. Salió un olor peor, a podredumbre dulce, como carne vieja. Javier metió la linterna y gritó. Dentro de la pared, algo se movió. No era un animal, era una forma, pequeña, enroscada, como un niño fetal, pero con piel gris, arrugada, ojos cerrados, respirando despacio. Javier retrocedió. El martillo cayó al piso. La cosa abrió los ojos, blancos, vacíos, y susurró. «Buscamos a mamá». Mateo empezó a llorar. Yo lo abracé fuerte. Corremos hacia la puerta principal, pero estaba cerrada, desde dentro. Las paredes empezaron a respirar más fuerte. Todo el sótano vibraba. Como pulmones gigantes. La casa nos tenía y seguía buscando. Intentamos salir, una y otra vez. Javier golpeó la puerta principal con el hombro. Nada. Probó la puerta trasera del patio. Tampoco. Las ventanas parecían selladas desde dentro, como si la casa hubiera decidido que no nos íbamos a ir. Mateo lloraba en silencio, pegado a mi pierna. «Ellos no quieren que nos vayamos, mamá». No le respondí. No podía. El aire se volvía más denso a cada segundo. La respiración de las paredes ahora era múltiple, como si varios pulmones respiraran al unísono dentro de la estructura. Bajamos otra vez al sótano, porque no sabíamos qué más hacer. La pared que Javier había abierto seguía ahí, con el agujero oscuro como una boca abierta. La linterna temblaba en la mano de mi esposo. La cosa dentro de la pared ya no estaba sola. Ahora había dos formas pequeñas, grises, arrugadas, una más grande que la otra, como si un niño y su hermano menor hubieran crecido un poco, pero no de la manera normal. Sus ojos blancos nos miraban fijamente. Uno de ellos habló. La voz era seca, como papel viejo rasgándose. «¿Por qué tardaron tanto?» Javier retrocedió hasta chocar conmigo. Mateo soltó un gemido ahogado. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Javier, la voz quebrada. La forma grande ladeó la cabeza. Un movimiento lento, antinatural, como si el cuello no estuviera hecho de hueso, sino de algo más blando.
Nosotros vivimos aquí antes de que la casa nos comiera. La segunda forma, la más pequeña, se acercó al borde del agujero. Sus dedos, largos y delgados, tocaron el yeso roto. Buscábamos la salida, pero la casa no deja salir, solo entrar. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No era mi imaginación. La madera crujía, como si estuviera respirando también. ¿Qué quieren de nosotros?, susurré. La forma grande sonrió. Una sonrisa que no tenía dientes, solo un hueco negro. Queremos que terminen lo que empezamos. Queremos que la casa esté completa otra vez. Entonces lo entendí. O creí entenderlo. La casa no estaba embrujada. La casa estaba viva. Y nosotros éramos el alimento que le faltaba para terminar de crecer. Subimos al ático porque no había otro lugar donde escondernos. La escalera plegable chirrió como si se riera de nosotros. Arriba todo estaba igual que la primera vez. Cajas polvorientas, el aire espeso, el olor a podredumbre dulce. Pero ahora había algo nuevo. En el centro del ático, donde antes solo había tablas desnudas, había una soga colgando del techo. Nueva, limpia, como si alguien la hubiera puesto ahí esa misma tarde. Mateo la vio primero. Se quedó paralizado. «Mamá, esa es la soga de la mamá que se ahorcó». No pregunté cómo lo sabía. A esa altura ya no hacía preguntas. Javier se acercó a la soga y la tocó. Estaba tibia, como la pared, como la piel. Entonces escuchamos el ruido. Pasos, pequeños, arriba de nosotros, en el techo. No había piso arriba, solo tejas y cielo. Y sin embargo, los pasos eran claros. Tac, tac, tac. Se detuvieron justo encima de donde estábamos. Y luego, un golpe, fuerte, como si algo pequeño hubiera caído de rodillas. Mateo susurró. «Están encima. Nos están esperando». La soga empezó a moverse sola, lentamente, balanceándose, como una invitación. Eran las 3:12 otra vez. El reloj del celular marcaba la hora exacta, como si la casa controlara el tiempo. Bajamos corriendo. No había otro lugar. El sótano. El agujero en la pared ahora era más grande, como si la casa misma lo hubiera ensanchado mientras estábamos arriba. Dentro, ya no eran 2 formas, eran 4, 5. Pequeñas siluetas grises que se movían como humo espeso, y entre ellas, una figura más alta, una mujer, con el cuello torcido en un ángulo imposible. La soga todavía colgaba de su garganta, pero no estaba atada a nada, flotaba. Nos miró. Sus ojos no eran blancos como los de los niños, eran negros, completamente negros. «Ya casi terminamos», dijo con una voz que sonaba como muchas voces al mismo tiempo. «Solo falta uno». Miró a Mateo. Mi hijo se aferró a mí con tanta fuerza que sentí sus uñas clavarse en mi piel. «No», dije. La palabra salió sola, un rugido. Corrí hacia la pared rota. Agarré el martillo que Javier había dejado caer antes y empecé a golpear. No la pared, no los cuerpos grises. Golpeé el suelo, la madera del sótano, una y otra vez, porque recordé algo que doña Rosa había mencionado sin darle importancia. Encontraron sangre en el sótano, pero nunca los cuerpos. Tal vez los cuerpos nunca salieron. Tal vez seguían aquí, dentro del piso, dentro de la casa. La madera cedió, un tablón se rompió, y debajo, oscuridad. Pero no una oscuridad vacía, una oscuridad que respiraba. Más fuerte que nunca, como si toda la casa inhalara al mismo tiempo. Y entonces vi los huesos, pequeños, blancos,
entrelazados con raíces negras que parecían venas. La casa los había absorbido. Los había convertido en parte de sí misma. La figura de la mujer flotó hacia mí. «Termina el trabajo», susurró. «Danos el último». Mateo gritó. Y yo solo pude hacer una cosa. Levanté a mi hijo en brazos. Corrí hacia la puerta principal otra vez. Golpeé, grité, lloré. Y entonces la puerta se abrió. De golpe, como si la casa hubiera decidido que ya había tenido suficiente. Salimos corriendo a la calle Rowan, a la noche fría, a las luces lejanas de East Los Ángeles. Miré atrás una sola vez. La casa seguía ahí, gris, silenciosa, pero ahora las ventanas tenían cortinas negras que se movían lentamente, como si respiraran. Los meses se arrastraron como heridas abiertas que nunca cicatrizaban, sangrando recuerdos en cada mudanza, en cada nuevo apartamento que olía a desconocido y que, sin embargo, nunca lograba borrar el aroma viejo y sudoroso que se había pegado a nuestra piel desde aquella noche en Rowan Street. 3 veces nos mudamos, siempre más lejos, como si la distancia pudiera romper el hilo invisible que nos ataba a esa casa gris. Pero la distancia solo hacía que el hilo se estirara, se tensara, se volviera más fino y más fuerte, imposible de cortar. Javier trabajaba turnos dobles hasta que sus manos temblaban y sus ojos se hundían en cuencas oscuras, cargando camiones, construyendo casas para otros, mientras yo fregaba pisos ajenos con furia, como si al limpiar la suciedad de extraños pudiera borrar la nuestra, esa mancha húmeda que había aparecido en la pared del salón y que ahora sentía extenderse dentro de mí, lenta, paciente, respirando. Mateo ya no era el mismo niño que había entrado temblando a esa casa. En la escuela dibujaba siempre lo mismo: casas grises con ventanas como ojos vacíos, figuras pequeñas detrás de cortinas blancas, y a veces, en el centro del dibujo, una mujer sin rostro que se parecía demasiado a mí, una mujer que esperaba. Sus maestros decían que estaba distante, que hablaba solo, que a veces se quedaba mirando la pared durante minutos enteros como si escuchara algo que los demás no podían oír. Y yo sabía exactamente qué era. La respiración, ese que había empezado en las paredes de Rowan y que ahora parecía seguirnos, instalándose en los rincones de cada nuevo hogar, en el silencio de las 3:12 de la madrugada, cuando el reloj marcaba la hora exacta, aunque lo hubiéramos tapado con una almohada. Intentábamos convencernos de que todo había terminado, de que habíamos escapado, pero las pesadillas de Mateo eran cada vez más vívidas. Se despertaba gritando que ellos todavía buscan, mamá, buscan dentro de mí, y yo lo abrazaba fuerte, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba con un frío que no venía del exterior, sino de algo que se había quedado adherido a sus huesos, algo que crecía. Javier y yo ya casi no hablábamos de la casa. Era un pacto silencioso, como si nombrarla pudiera invocarla. Pero en las noches, cuando Mateo por fin se dormía, nos mirábamos en la oscuridad y sabíamos que ninguno de los dos había olvidado. La puerta que se cerró desde dentro, el agujero en la pared del sótano, las formas grises enroscadas como fetos gigantes, los ojos blancos, la mujer con el cuello torcido flotando sin soga, y sobre todo esa sensación de que la casa no estaba embrujada, sino viva, hambrienta, paciente. Una tarde de diciembre, casi 3 años después de haber huido, una Navidad fría, solitaria, sin árbol ni luces porque ninguna celebración parecía encajar ya en nuestras vidas, mi teléfono vibró con una llamada de número bloqueado. Contesté por puro instinto, por esa costumbre estúpida de no poder ignorar un timbre, y al otro lado solo hubo silencio al principio, un silencio pesado, expectante, y luego la respiración, más profunda que nunca, más húmeda,
como pulmones llenos de tierra húmeda y podredumbre dulce, la misma que había salido del agujero en la pared aquella noche. Colgué de inmediato, con el corazón golpeándome las costillas, pero el teléfono volvió a sonar una y otra vez, y cuando por fin cedí y miré la pantalla, había llegado un mensaje de texto de un número diferente, un mensaje que contenía solo una foto y unas palabras. La imagen mostraba la casa en Rowan tal como la recordaba, gris y apagada, pero ahora transformada en algo peor. En pleno invierno, rosas rojas trepaban por la fachada como venas hinchadas, pulsantes, flores perfectas y sangrantes que no deberían existir en esa estación, cortinas blancas impecables colgando en todas las ventanas y en la puerta principal el letrero de siempre. Se renta, entrada inmediata, precio especial. Como si nada hubiera pasado, como si estuviera lista para recibir a la siguiente familia desesperada. Pero lo peor estaba en la ventana del segundo piso. 6 siluetas se recortaban detrás de las cortinas translúcidas, 6 figuras que conocía demasiado bien. 2 niños pequeños, grises y arrugados, con sonrisas demasiado anchas que estiraban su piel como si estuviera a punto de romperse. Una mujer alta con el cuello roto colgando en un ángulo imposible, la soga invisible sosteniéndola en el aire. Un niño de unos 12 años ahora, con el rostro exacto de Mateo, la misma forma de los ojos, la misma caída del cabello, pero con ojos vacíos, lechosos, sin vida. Un hombre robusto, encorvado, con los hombros de Javier, pero doblados hacia adentro, como si algo lo hubiera aplastado desde dentro. Y la sexta silueta, yo misma, de espaldas al principio, con el vestido manchado de aquella noche, el cabello desordenado cayendo sobre los hombros, pero cuando la figura se giró lentamente en la foto, como si la imagen estuviera viva, no tenía rostro, solo una masa gris, palpitante, húmeda, como carne fresca moldeada a medias, una superficie lisa y sin rasgos que parecía esperar ser terminada, ser llenada con mis facciones, con mi voz, con mi alma. Debajo de la foto, las palabras aparecían escritas en letras irregulares, como si hubieran sido trazadas con dedos mojados en tierra. La familia está casi completa, solo falta la mamá de verdad. Ven pronto, las paredes respiran mejor cuando todos estamos dentro, para siempre. Apagué el teléfono con manos temblorosas, lo estrellé contra el piso de la cocina hasta que la pantalla se hizo añicos. Lo pisé una y otra vez hasta que solo quedaron pedazos, pero sabía que era inútil. La casa ya había encontrado la forma de llegar hasta nosotros. Ya había aprendido a usar la tecnología, los números, las fotos, porque ya no estaba limitada a las paredes de Rowan Street. Se había extendido, había crecido, había esperado pacientemente a que maduráramos, a que nos debilitáramos lo suficiente como para no resistir más. Esa noche, cuando el reloj marcó las 3:12, la hora maldita que parecía perseguirnos, aunque cambiáramos de zona horaria, aunque apagáramos todos los relojes, Mateo se levantó de la cama sin hacer ruido, sus ojos abiertos, pero no suyos, completamente blancos, lechosos, como los de las cosas dentro de la pared. Caminó hacia la puerta del apartamento con pasos lentos, mecánicos, abrió la cerradura sin mirar y salió al pasillo oscuro, hacia la calle nevada que brillaba bajo las farolas amarillentas. Lo seguí gritando su nombre, descalza, en camisón, el frío del suelo quemándome las plantas de los pies, pero Javier me agarró por la cintura y me detuvo en el umbral, sollozando: «No vayas, amor, es lo que quiere, nos quiere a todos de vuelta». Y desde la acera, Mateo se detuvo bajo un poste de luz, se giró lentamente hacia nosotros y sonrió. No la sonrisa de mi hijo, sino una sonrisa ancha, rota, que le estiraba la boca hasta casi las orejas, como si la piel se estuviera abriendo para dejar salir algo más grande, algo antiguo que había estado esperando dentro de él todos estos años. «Mamá, ya no duele», dijo con una voz que no era solo suya, sino un coro horrible de voces superpuestas, los niños desaparecidos de los años 50, la mujer ahorcada, el padre loco,
Y debajo de todo, algo más profundo, más viejo, algo que había estado en esa tierra mucho antes de que construyeran la casa, algo que había aprendido a usar familias para alimentarse, para crecer. Ahora te esperamos adentro, para que nos completes. En ese momento sentí el movimiento en mi propio pecho, no el latido del corazón, sino algo más profundo, algo que inhalaba al mismo ritmo que la casa. Más fuerte, más mío con cada segundo que pasaba, como si mis pulmones ya no fueran solo míos, como si algo estuviera instalándose, expandiéndose, moldeándome desde dentro. Miré mis manos bajo la luz de la farola y por un instante la piel se volvió gris, suave, sin poros, lista para ser estirada, para ser terminada. Retrocedí tambaleándome hasta el apartamento, cerré la llave con labia, pero sabía que las llaves ya no servían, que las puertas ya no servían, que la casa había aprendido a entrar sin necesidad de abrir nada. Javier me abrazó llorando, pero su abrazo también se sentía diferente, más pesado, como si algo dentro de él ya hubiera cedido. Y en la oscuridad del apartamento escuchamos los pasos pequeños de Mateo, regresando, no desde afuera, sino desde dentro, desde las paredes, desde el techo, desde el suelo. Tac, 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 arrastrando algo pesado, buscando. La casa nunca nos dejó ir, nunca. Solo nos dio tiempo para madurar, para ablandarnos, para que la absorción fuera más fácil, más completa. Y mañana, cuando salga el sol, tal vez sea yo la que camine hasta Rowan Street, tal vez sea yo la que cuelgue el letrero nuevo, la que sonría con esa sonrisa corta e incompleta a la siguiente familia desesperada que busque un lugar barato en East Los Ángeles, porque ahora entiendo que no escapamos, solo fuimos liberados temporalmente para atraer a más. La familia siempre crece, las paredes siempre respiran, y pronto, muy pronto, estaré completa.